Empezamos con las preguntas dirigidas al señor presidente del Gobierno. La primera la formula el diputado don Alberto Núñez Feijóo, del Grupo Popular, que tiene la palabra. Cuando quiera. Gracias, presidenta. Señor Sánchez, parafraseando a su líder, el señor Zapatero, que dijo recientemente, un presidente se debe al Parlamento. Le hago una pregunta muy sencilla. ¿La vicepresidenta Díaz sabía que los perceptores del salario mínimo iban a pagar IRPF o mintió cuando dijo que se enteró por la prensa? Nada más, muchas gracias. Señor presidente. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señor Feijóo. Me vuelve a cambiar usted la pregunta. Usted me pregunta por si el Gobierno se preocupa o no por el bienestar de los ciudadanos. Hombre, hablando de las retenciones en el IRPF, los sobresueldos de Bárcenas a la dirección del Partido Popular, eso seguro que no se retenía en el IRPF. En todo caso, ustedes preguntan por el bienestar de los españoles y yo le voy a responder. Mire, en el año 2018 el salario medio en nuestro país era de 1.700 euros. Hoy es de 2.100 euros. En el año 2018 la pensión media era de 1.000 euros. Hoy es de 1.500 euros. En el año 2018 había 19 millones de personas ocupadas. Hoy hay casi 22 millones. Señor Feijóo, ¿sabe cuál es el patrón? Empieza a adivinarlo. Que la diferencia en lo que les preocupa a ustedes y lo que nos preocupa a nosotros se mide en números. Y a diferencia de ustedes, señoría, los números no engañan. Señor Núñez Feijóo. Muy bien, señor presidente. Es usted tan constante en no responder como en saquear a los trabajadores españoles. Ha subido 97 veces los impuestos y sigue. La gota que colmó el vaso es que pretenden que los mileuristas también paguen. ¿Cómo va esto, señoría? ¿Ahora los mileuristas son los nuevos ricos de la época sanchista? Mire, usted no encuentra recursos para bajar el IRPF al salario mínimo, pero sí para gastarse 2.000 millones de euros en controlar Telefónica. Los 200 millones que le debe a los pacientes de ELA se los está gastando usted en publicidad institucional. Tiene usted 400 asesores más, altos cargos y asesores, que el último gobierno de Rajoy. En Moncloa, 525 asesores. Y no hay dinero para el tren de Extremadura, pero sí 750 millones para comprar trenes en Marruecos. Para lo que le interesa, sí hay dinero, ¿no? Mire, llevamos un año viendo en qué gastan ustedes los recursos de los trabajadores españoles. Ellos, los españoles, no paran de trabajar. Ustedes les fríen impuestos y el esfuerzo de la gente ¿en qué acaba? Acaba convirtiéndose en cesiones para sus socios, mordidas y pisos para su entorno y sus ministros y el gobierno más caro de la democracia. Mire, en un país donde es más fácil tener casa si se ocupa ilegalmente que si se trabaja honradamente, en un país donde no hay personas que viven mejor a base de subvenciones que trabajando, hemos de decir que basta ya. Mire, será usted incluso grandilocuente en la réplica, pero ¿cómo nos van a respetar en el mundo si a usted no le respeta la vicepresidenta del Gobierno? ¿Cómo van a creerle usted hablando de aranceles si el mayor arancel se lo pone usted a los trabajadores más modestos? Señor Sánchez, nunca un gobierno ha sido tan inútil, tan caro y tan dividido como el suyo. Muchas gracias, señoría. Señor Feijóo, mire, España lidera el crecimiento económico en Europa. Tenemos casi 22 millones de personas ocupadas y la semana pasada, señoría, el Instituto Nacional de Estadística dijo que la tasa de pobreza en nuestro país, aun continuando siendo alta, es la más baja de la serie histórica. Por tanto, señoría, yo tengo que decirle que, en fin, después de escucharle una y mil veces en las sesiones de control, ¿es usted para la política española lo que la criptomoneda de Milei para los votantes argentinos de Milei? Un colosal engaño. Usted vino aquí, se presentó ante la política española diciendo que iba a traer la política para adultos. La política para adultos era pues hacer propuestas, moderación, pactos de Estado, y lo que trae ha sido bulos
bulos y crispación. Fíjese, el señor Tellado, el señor González Pons y Miguel Ángel Rodríguez. Esos son los estadistas con los cuales usted comparte la estrategia política. Gente que amenaza en las redes sociales a los medios de comunicación de cerrarlos. Gente que utiliza datos privados para defender lo indefendible. Y es precisamente defender a la señora Ayuso de la mala gestión que hizo de las residencias de mayores durante la pandemia de la COVID-19. Señor Feijóo, yo no sé si usted no es presidente porque no quiere, pero España no merece la oposición que usted hace. Què opina sobre la situació política a Espanya si la desigualtat entre territoris és evident? Yo creo, como le he dicho al señor Feijóo, que España, en un contexto internacional tan complejo, lidera el crecimiento económico. Tenemos unas tasas de empleo que no teníamos desde antes de la crisis financiera y estamos reduciendo la desigualdad. Y eso tiene mucho que ver con las políticas, tanto de implementación del ingreso mínimo vital, de subida del salario mínimo interprofesional y de revalorización de las pensiones conforme al IPC y de las políticas de redistribución que estamos haciendo, fortaleciendo el estado del bienestar. Por cierto, todo ello reduciendo la deuda pública y también el déficit público. En fin, yo creo que se podrá... ¿Pero por qué se ríen? Pero si ayer... Señores diputados, por favor. Se daba el dato por parte... Está en uso de la palabra el presidente del Gobierno. Silencio, por favor, señor presidente. Insisto, reduciendo la deuda pública y reduciendo el déficit público. Por tanto, señoría, creo que España, en un contexto difícil, complejo, aún con mucha tarea por delante, está con un rumbo cierto hacia el pleno empleo, hacia un crecimiento al final de la legislatura y hacia una consolidación de les cuentas públiques con un fortalecimiento del estado del bienestar. Per garantir la igualtat, el primer que s'ha de tenir en compte és el cost de la vida i també les dades que vostès mai explicaran, perquè si les expliquessin les persones que viuen a Catalunya, sobretot els joves, els engegarien, perquè el que diuen les dades és que els catalans acaben pagant la festa de tots vostès. La vida a Catalunya és més cara que a qualsevol altre punt del reino. Amb 20 euros a Catalunya pot ser molt menys que amb 20 euros a Extremadura, a Múrcia o a Castella-La Manxa. Sent així, senyor Sánchez, per què el salari mínim ha de ser igual si el cost de la vida és diferent? Perquè no tenir en compte el cost de la vida empobreix cada dia una mica més a les persones que viuen a Catalunya. I això no és igualtat, ni tan sols és café para todos. De fet, és café para unos cuantos que acaben pagant els mateixos de sempre, els catalans, que a més patim doble càstig. Paguem més impostos que la resta per cobrir l'espoli fiscal que patim i no es té en compte el cost de la vida. Van vostès de federalistes i són igual de centralistes que el Partit Popular. I algú ha d'explicar que els diferents governs espanyols, els dels populars, els socialistes i els seus socis, han fet i fan que la gent que penca, que treballa, la gent que aixeca la persiana cada dia, la gent que paga religiosament els impostos, la gent que practica la cultura de l'esforç, la classe mitjana catalana, en definitiva, la gent que aguanta el país, vostès fan que aquesta gent sigui cada dia més pobra. I l'esforç de tota aquesta gent, senyor Sánchez, a canvi de què? De rebre més inspeccions i notificacions de la Hisenda espanyola que cap altra comunitat, de veure com alguns penques cobren sense treballar, de tenir un servei de rodalies nefast, de no tenir habitatge públic, de veure com us enfoteu dels catalans amb lluvias de millones, de veure com us enfoteu dels catalans amb traspassos de Renfe, de mentida, o amb anuncis de milers de pisos que no arriben mai. Senyor Sánchez, si el cost de la vida no és el mateix, el salari mínim ha de ser el mateix o s'estima més seguir munyint els catalans? Visca Catalunya lliure. Moltes gràcies. A ver, este gobierno durante estos últimos 7 años ha subido el salario mínimo interprofesional en un 61%. El compromiso que tenía el Gobierno de España, que es el que marca la Carta Social Europea, era lograr el 60% del sueldo medio en neto como salario mínimo interprofesional. Y eso lo hemos logrado en estos últimos 7 años. Y el objetivo, la ambición que tiene el Gobierno de España es continuar aumentando el salario mínimo interprofesional durante esta legislatura. Y si tenemos el honor de continuar gobernando España cuando termine esta legislatura, pues continuaremos en esa misma senda. Pero no solamente hemos hecho eso, señoría. También hemos aprobado una reforma laboral que ha traído estabilidad, que ha hecho caer la precariedad y la temporalidad, que era el talón de Aquiles del mercado laboral en nuestro país,
Y hemos hecho un refuerzo de las políticas públicas vinculadas con el estado del bienestar. Yo no comparto con usted la política fiscal que defiende, ni por supuesto también la que defiende el Partido Popular. El Partido Popular siempre baja impuestos cuando está en la oposición. Cuando llega al gobierno no hace sino crujir a la clase media trabajadora y, por cierto, votando en contra de crear impuesto a la banca, el impuesto a las grandes fortunas o el impuesto a las grandes corporaciones tecnológicas, como el caso que tiene España gracias al gobierno de coalición progresista. Por tanto, señoría, en fin, el The Economist, un semanario liberal británico, ha dicho que en 2024, en este contexto complejo internacional que tenemos, hemos sido la mejor economía del mundo. Ayer o ayer mismo, me parece que fue el Le Figaro, un diario conservador francés, que decía, avalaba precisamente la extraordinaria recuperación económica de nuestro país. Yo creo que tenemos un rumbo cierto y vamos a continuar en ello.